buenos días, tengan todos bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Radio, el programa que ya tenemos todos los sábados para hablar sobre temas interesantes sobre la radioafición. Recuerden que este programa está siendo grabado y posteriormente subido a la plataforma de YouTube en nuestro canal como YB5 Alfa Radio Víctor, YB5RB. En YouTube también nos pueden conseguir, en Instagram, en todas las redes sociales con ese mismo indicativo. Nuestro correo para que esté interesado en información es yankeevictor5 alfa radio victor @gmail.com. Los que no estén suscritos, envíen un correo y así serán inscritos estarán en la plataforma, y cada vez que tengamos un programa, bueno, les llegará la información vía correo. Entonces, bueno, hoy tenemos una charla excelente que nos la va a dar Ramón, de 5 Eco de Coleta, sobre emisiones de RF y la salud. Una charla muy interesante que nos tiene Ramón, vista a nivel de radiofrecuencia, a nivel médico también. Recuerda que Ramón es médico y bueno, nos puede hablar de la parte de la salud bastante y muy bien sobre ese tema. Entonces, bueno, muchas gracias por estar presente. Vamos a darle el micrófono a Ramón para que comience su exposición. Adelante, Ramón. Bueno, muy buenos días, juventud alegre de toda Venezuela y la habla hispana. Bienvenidos a Hablemos de Radio. Hoy me corresponde hablar de un tema que nos concierne a todos. Vamos a iniciarlo por aquí sobre la presentación de la exposición a la radiofrecuencia. Creo que ya está en pantalla. Está listo, Ramón. Perfecto. Hoy no vino Morphy. Y que no llegue. Sí. Muy bien. Hay una cantidad de términos que nos puede confundir a todos. Efecto término, campos electromagnéticos, la radiación no ionizante, densidad de potencia, relación de absorción, medio ambiente no controlado, evaluación de seguridad de radiofrecuencia. Todos esos conceptos, pues, a la mayoría de nosotros no los manejamos frecuentemente y nos genera dudas. Pero de entrada, la buena noticia que le tengo es que la radioafición es segura. Y le vamos a ir explicando paso a paso el por qué. Bueno, desde que la Tierra es Tierra, hemos estado expuestos a radiofrecuencia. Al principio estamos expuestos a la radiación solar y a las actividades electromagnéticas en la troposfera, y eso era todo lo que virtualmente existía en el globo terrestre. Pero apareció el hombre y con el hombre aparecieron nuevas tecnologías, sobre todo en los últimos 100 años. Entonces, todo se vino a complicar. Y han aparecido muchas controversias sobre la radiofrecuencia y la salud. ¿Y por qué estas controversias? Bueno, en primer lugar estamos en presencia de algo que no se ve. Los campos eléctricos, campos magnéticos, eso no se ve. Y difícil de cuantificar y de entender. Hay dificultad inclusive para comprender correctamente la diferencia entre un efecto biológico y un daño a la salud. A veces también, ya sea por la prensa, por documentales, etcétera, especialistas que no representan una verdad científica, pues dan sus mensajes y no se corresponden a la realidad. Informaciones sobre la radiación ionizante, entendida como radioactividad,
son confundidas con radiofrecuencia que no es ionizante, y de esto vamos a hablar. También los resultados científicos y sus criterios no son muy bien comprendidos por el público en general. Entonces, tenemos una información científica. Esta información, por las investigaciones en los últimos 80, 90 años, sobre los efectos biológicos de la fuerza electromagnética. Y estos estudios son de distintos tipos. Hay los estudios epidemiológicos, que es sobre todo sobre grupos de personas, los estudios que se hacen en animales, en vivo, los que se hacen en laboratorio con humanos y lo que se hace in vitro, ya con los tejidos y las células, exponiéndolos a las fuerzas electromagnéticas. Pero hay algo y un concepto muy importante que deben de entender, y es que básicamente los efectos van a depender de la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas hay de dos tipos, las naturales y las humanas. Las naturales, como al principio de los tiempos, digámoslo hasta los años 1800, los campos geomagnéticos básicamente consistían, los naturales, perdón, en los campos geomagnéticos, los fenómenos atmosféricos. Pero el ser humano, con su evolución y las nuevas tecnologías, pues ahora aparecieron los sistemas eléctricos, los motores electrodomésticos, e inclusive incorporamos la medicina para el beneficio del ser humano. Y hay un concepto nuevo que muchos no conocemos, que es el electrosmog. Es la contaminación electromagnética ambiental. De esto van a oír mucho en un futuro. Y para nosotros los radioaficionados, ¿de dónde nace todo esto? Bueno, de nuestras antenas, sobre todo cuando transmitimos. El radiotransmisor produce una gran cantidad de radiofrecuencia que, aplicados a los terminales de la antena, pues se convierten en ondas electromagnéticas que son radiadas al espacio libre. Ese es el concepto que todos conocemos. Y entonces tenemos que esta energía electromagnética en las ondas de radio e en microondas inclusive. Luego tenemos los conceptos de radiofrecuencia, energía de radiofrecuencia, radiación, están muy involucradas unas con otras y muchos la hablan de como que si fueran la misma cosa. Pero nuestra radiación electromagnética, conocida por nosotros, sabemos que consiste en ondas de energía eléctrica y magnética que se van desplazando juntas por el espacio a la velocidad de la luz. Y todo va a depender de la longitud de onda, que es la distancia en metros entre puntos correspondientes de dos ondas electromagnéticas a una frecuencia en específico. Este es un concepto que desde que damos los cursos para los nuevos aspirantes a radioaficionados, pues es importante. Y estas ondas electromagnéticas emanadas y radiadas por la antena son generadas por movimientos de cargas eléctricas en la misma antena. Y luego tenemos entonces este espectro electromagnético, que es muy importante de conocer. Este espectro son todas las formas de energía electromagnética que existen y para nosotros de vital importancia. Así como pueden ver ustedes esas ondas que de izquierda a derecha las pueden apreciar, que tienen una longitud de onda más larga, las del lado izquierdo. Luego tenemos la barra de la luz visible y a la derecha de la luz visible tenemos entonces los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que tienen una frecuencia sumamente alta. Entonces, esta energía electromagnética, como les dije, va a depender de su frecuencia.
Al aumentar la frecuencia, aumenta su energía. Y su frecuencia va a estar dada, evidentemente, inversamente proporcional a la longitud de onda. Y esta energía es la que va a hacer sus efectos de la ionización que la produce básicamente el Sol y que nosotros podemos aprovechar para poder realizar nuestros comunicados a largas distancias dentro de la radiodifusión. Todo porque el Sol y su energía, básicamente la luz ultravioleta, en los átomos que existen a nivel de esa capa superior de la atmósfera, que es la ionosfera, pues tienen tanta energía que desprenden los electrones y aparecen los iones. Entonces la capa de la ionosfera, en sus distintas capas, todo está dado por este proceso de ionización. Pero lo más importante que ustedes deben de tener muy claro de este espectro electromagnético es que se divide en dos. Y está dividida básicamente ese espectro por el punto de la luz visible. Y va a dividir este espectro en dos, en radiaciones no ionizantes y las ionizantes, incluyendo el espectro de la luz y todo lo que está por debajo, es decir, en las radiofrecuencias que conocemos, son radiaciones no ionizantes y se lo vamos a explicar. Y luego tenemos las ionizantes como la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Así pues, dos grandes grupos de radiación y va a estar por un límite, en la onda de los 100 nanómetros. Entonces, estas radiaciones no ionizantes son importantísimas para nosotros, porque son aquellas radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda se extiende desde los 100 nanómetros hasta los 1 gigametro. Y tenemos entonces el concepto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, que son radiaciones que se sitúan en el espectro electromagnético entre las longitudes de onda que van desde 1 milímetro hasta 10 kilómetros. Básicamente las frecuencias comprendidas entre los 30 gigahertz y los 30 kilohertz. Ahí es donde estamos nosotros ubicados los radioaficionados. Y los efectos que esto puede tener, las radiaciones, pueden producir un daño. Y generalmente tenemos dos tipos de daños. El daño somático sobre los tejidos y el daño genético sobre los cromosomas, que son dos cosas completamente diferentes. Así pues, las radiaciones no ionizantes, tienen una energía fotónica débil como para romper los enlaces químicos de los cromosomas. Entonces, básicamente, sus efectos son efectos biológicos. Lo más importante es el calentamiento e inducción de corrientes eléctricas en los tejidos y en las células. En cambio, las radiaciones ionizantes es otro capítulo. Estas radiaciones ionizantes, las ondas electromagnéticas tienen una frecuencia tan alta que contienen una energía fotónica suficiente como para romper los enlaces químicos a nivel molecular, a nivel del núcleo de las células. Y entonces, ¿quiénes la producen? La radiación solar. Básicamente, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que tienen una frecuencia extremadamente alta y evidentemente muy cortas longitudes de onda. Tienen alta energía. Y nosotros podemos hacer uso de esa alta energía también. Estas radiaciones, por ejemplo, los rayos X y los rayos gamma,
representan el mayor peligro para la salud. Cuando ustedes ven un triangulito como el que ven amarillo y negro a la parte superior y ven esos tres puntos con tres aspas negras, eso es radiaciones. Y ustedes van a ver eso, por ejemplo, a la entrada de los hospitales en el área de radiología o de radioterapia, donde se está haciendo uso de los rayos X o los rayos gamma para la salud. Y eso es porque representan un mayor peligro en la salud porque tienen un mayor contenido energético y un potencial peligro por daño biológico. Entonces, también la ciencia ha podido utilizar esto para beneficio del ser humano. Pero lo importante es que estos tipos de rayos pueden producir la ruptura del ADN del ácido desoxirribonucleico a nivel de el núcleo celular, que es el que rige todo. Entonces, lo podemos utilizar beneficiosamente dentro de la medicina como para hacer diagnóstico. Por ejemplo, los gamagramas se utilizan para detección de cáncer en distintos tipos. Lo podemos usar en los rayos X, en las tomografías axiales computarizadas. Y también lo podemos usar, además de diagnóstico, como tratamiento, mediante los radioisótopos inyectados, por ejemplo, para el tratamiento de tiroides o por implantes, ya sea de tiroides, de mama, de próstata, etcétera, de cuello uterino, o radioterapia externa. Y lamentablemente, también hacemos uso de esas altas radiaciones para la creación de armas nucleares, donde enormes cantidades de radiación ionizante se producen y producen una destrucción del ser humano, lamentablemente. Pero para nosotros, la radiación de frecuencias extremadamente bajas, por debajo de donde está la luz visible en el espectro electromagnético, son de baja radiación. Y esto es lo que nos concierne a nosotros, la radiofrecuencia, porque son de baja energía. No tiene la capacidad de ionizar los átomos. Su frecuencia es demasiado baja, no tienen energía suficiente como para producirlo. Por lo tanto, se llama radiación no ionizante. Y comprende desde la luz visible, el infrarrojo, hasta la VLF, que es Very Low Frequency. Entonces nosotros también, el ser humano, además de la parte de las radiaciones ionizantes, también le sacamos provecho para la RF, radiofrecuencia, para todo ese listado de usos de las ondas de radio. E inclusive las traemos a nuestros hogares sin ser radioaficionados, y ya casi todo hogar tiene estos aparatos, los microondas, que en esencia funcionan por lo mismo. Y otras aplicaciones de la radiofrecuencia como para usos militares y civiles, como el radar, y también desde el punto de vista médico, la radiofrecuencia, básicamente, para tratamientos de la piel e inclusive de tumores. Entonces la radiación básicamente tiene tres áreas o tres, se va a comportar de tres maneras cuando pasa por algún sistema. Puede chocar contra ese sistema y rebotar, lo puede traspasar o lo puede absorber. Y tenemos entonces algo que se llama la medición de radiofrecuencia. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que una onda o campo electromagnético de radiofrecuencia está compuesto por un campo eléctrico y uno magnético. Entonces, la intensidad de campo eléctrico, a su vez, se puede medir en un punto y se expresa en voltios por metros, y en amperios por metro su intensidad de campo magnético. Aparece otro concepto como el de la densidad de potencia, definida como la potencia por unidad de área. Es importante. Se expresa en milivatios por centímetros cuadrados o microvatios por centímetros cuadrados. Y otro concepto, la razón de absorción específica, el SAR, es la medición de la energía de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo humano. Una de los organismos, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, básicamente en Estados Unidos, ha creado el estándar de exposición humana. Es un estándar para los niveles de seguridad con respecto a la exposición humana a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, entre los 3 kHz y los 300 GHz. Y aquí me va probablemente ayudar mucho en las preguntas a Marek, que nos acompaña por aquí. Así pues, los límites de exposición a los campos electromagnéticos se basan todos en los mismos conceptos de calentamiento corporal y electroestimulación, como el shock y las quemaduras. Y hay otro concepto que es la máxima exposición permitible, que va a depender básicamente de las frecuencias de exposición. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Entender lo que se llama lo de la radiación, que va a depender de la intensidad. Y esta intensidad va a generar aumento de temperatura. ¿Y qué sucede al aumentar la temperatura? Bueno, va a cambiar la orientación espacial, va a poner a oscilar las moléculas bipolares del agua y los iones en los tejidos. Y va a producir el calentamiento del cuerpo humano. Entonces, altas intensidades de radiofrecuencia pueden ser potencialmente dañinas debido a la capacidad de la energía de radiofrecuencia de calentar rápidamente tejidos biológicos. Entonces, la exposición a densidades de potencia de radiofrecuencia en el orden de 100 milivatios por centímetro cuadrado o más pueden resultar en calentamiento del cuerpo humano y con el aumento de la temperatura corporal. Entonces, básicamente, este es el concepto que ustedes deben de tener de esta presentación que nos interesa a nosotros los radioaficionados. El efecto térmico, que va a estar dado por el aumento de la temperatura que la radiofrecuencia puede ocasionar. Entonces, esta radiofrecuencia genera un efecto térmico. ¿Y qué es lo que hace? La desnaturalización de las proteínas e inclusive puede llegar a la necrosis tisular. Estos efectos térmicos son efectos biológicos que resultan del calentamiento tisular por la energía de radiofrecuencia. Todo daño tisular ocurre en los humanos durante la exposición de altos niveles de radiofrecuencia por la incapacidad de manejar o disipar el calor excesivo que genera. Nosotros, como seres humanos, podemos manejar el calor. De hecho, manejamos el calor. Salimos fuera de nuestras casas y nos exponemos al frío o al calor y tenemos centros reguladores de nuestra temperatura para tratar de adaptarnos. Pero inclusive nuestras terminaciones nerviosas de la mano, que son millones, y de otras áreas de nuestra piel, al entrar en contacto con algo de mayor temperatura, inmediatamente lo capta y como reflejo de para cuidarnos, pues retiramos nuestras manos.
y nos protegemos. El efecto dañino de la radiofrecuencia básicamente va a estar dado por quemaduras o por exposición excesiva. Las más frecuentes son las quemaduras por radiofrecuencia, que pueden ser, dependiendo de varios factores que verán más adelante, desde algo muy leve, como pueden ver en la foto superior, que va a estar dado sobre todo de la intensidad de frecuencia, algo leve, o algo mucho más dañino, como una quemadura extensa que ven ustedes en las manos, en los dedos de la mano, producto de una exposición alta. Y la extensión de ese calentamiento va a depender de varios factores, como lo son el nivel de potencia, evidentemente, la frecuencia de radiación, el tamaño de la persona expuesta. No es lo mismo un adulto que un menor, la duración de la exposición y la capacidad de disipación calórica que tenga el cuerpo. Pero esta exposición prolongada puede afectar dos órganos básicamente del cuerpo humano: el ojo en las mujeres y en los hombres, y las gónadas en el hombre específicamente. En el hombre, las gónadas, los testículos, están fuera del cuerpo humano porque necesitan una temperatura muy específica, menor que la temperatura habitual que tiene el ser humano, que son alrededor de los 36 grados y medio a 37. Ellos necesitan, para poder vivir, una temperatura menor, y por eso están fuera de nuestro cuerpo humano en el hombre. Entonces, estos son los dos órganos que por efectos de radiofrecuencia pueden ser lesionados. Si el nivel de potencia es suficientemente elevado, esta radiofrecuencia puede causarnos ceguera y puede producirnos esterilidad. Y aquí lo tenemos un ejemplo muy sencillo. Vean ustedes en la parte superior, a la izquierda, un ojo normal, un cristalino normal, y luego ven un cristalino con una catarata. Y la explicación de esto lo ven más abajo. Ven las fotos a la izquierda, la clara de huevo transparente de proteínas, pero esta clara de huevo, si ustedes la ponen en un sartén y le aumentan la temperatura, la clara de huevo se pone blanca por aumento de temperatura. Exactamente lo mismo le pasa al cristalino, porque tiene proteínas en el cristalino, y si se depositan estas proteínas, si se degradan las proteínas, terminamos con una catarata y una ceguera. Entonces, el otro órgano, las gónadas, los testículos, donde se produce lo que se llama espermatogénesis, desde donde están las células germinales y se van transformando hasta producir los espermatozoides, se van a ver afectadas por aumentos de temperatura. ¿Por qué, por ejemplo, cuando al hombre le da la parotiditis, se le inflaman las parótidas y se le bajan, como se dice, y se produce una orquitis, una inflamación de los testículos, y esa inflamación genera calor, y ese calor mantenido sobre esos testículos pueden generar entonces una destrucción de las células primarias a nivel de las gónadas, y finalmente destruyen la capacidad de producir espermatozoides y se produce una azospermia, que es la ausencia de espermatozoides y por ende infertilidad en el hombre. Así pues, la exposición de radiofrecuencia de la energía cuando se expone al público en general
son significativamente menores como para producir un calentamiento significativo y aumento de la temperatura corporal. Los efectos térmicos de radiofrecuencia no son de preocupación para los radioaficionados ni sus vecinos, por los bajos niveles de potencia con los cuales nosotros transmitimos y por transmisiones discontinuas. Nosotros no estamos constantemente hablando. La mayoría de nosotros los radioaficionados escuchamos más de lo que hablamos. Tenemos el radio prendido, es escuchando. Y inclusive, por ejemplo, en telegrafía, además de que escuchamos señales, cuando transmitimos es discontinua, porque sale al aire la portadora, pero fraccionada en telegrafía. Así pues, esta exposición de energía de radiofrecuencia solo se logra en ambientes de trabajo cercanos a fuentes de alta potencia de radiofrecuencia que puedan exceder los límites de seguridad de exposición a los seres humanos. Y la Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos ha diseñado sus estándares de seguridad del año 91 y todo va a estar dado por la frecuencia, básicamente, y de los ambientes controlados y no controlados. Así pues, la gran preocupación que han tenido muchos, que si esto produce cáncer, la radiofrecuencia, los estudios científicos no lo han demostrado. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque para que se produzca cáncer se necesita radiaciones ionizantes, aquellas que le hablé, como la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que están muy por encima de la luz visible. Así pues, para evaluar en una estación de radioaficionado, y ahora hablaré un poquito más adelante, se puede hacer con distintas variables. La misma va a estar dada, uno, por la potencia radiada, que tenemos que hacer los cálculos por la potencia de salida del transmisor, la pérdida de la línea de alimentación y la ganancia de antena, y también por la distancia más corta a un individuo que esté expuesto, sobre todo al sistema de antenas. Así pues, las emisiones de radiofrecuencia por una estación de radioaficionados, generalmente la potencia máxima es de 1000 vatios. La mayoría de nosotros transmitimos con menos de 100 vatios. Los equipos vienen diseñados para 100 vatios o menos. Las antenas generalmente están lejos, en las alturas, virtualmente inaccesibles. Y si hubiese, está limitado para los radioaficionados y su hábitat, porque es lo que estamos más cerca de las mismas. Entonces, ¿qué recomendación se dan para reducir la exposición de radiofrecuencia al público? Bueno, radiar con la menor potencia de radiofrecuencia posible. Transmitir con amplificador lineal la menor cantidad de tiempo. Nosotros podemos perfectamente realizar nuestro comunicado a baja potencia. 100 vatios en HF, 5, 10 vatios para VHF. Acostumbrarse a operar sin un amplificador lineal cuando sea posible. Evidentemente, nunca utilice un amplificador sin su cubierta metálica, porque esa cubierta metálica está tratando de mantener la radiofrecuencia generada por el mismo amplificador dentro de esa caja. Mantenga sus transmisiones cortas, especialmente en VHF y en UHF, que son las que tienen mayor frecuencia, mayor cantidad de energía. Las antenas de transmisión deben colocarse lo más lejano de la residencia y áreas pobladas y lo más altas posible. ¿Por qué, por ejemplo, las antenas que se utilizan para el rebote lunar, las que tienen alta energía en VHF u UHF, generalmente están en las afueras de la ciudad, generalmente, precisamente para alejarlas del público?
mantenga sus líneas de transmisión abiertas sobre todo y los cables coaxiales con altas ondas estacionarias, lo más alejadas posibles de las áreas pobladas. No transmita cuando estén personas cercanas a las antenas colocadas en tierra y las móviles, porque las pueden tocar, sobre todo cuando están transmitiendo. Se pueden quemar. Coloque sus antenas móviles preferiblemente en el centro del techo metálico, inclusive para que tengan mejor rendimiento, para que tengan una mejor patrón de radiación, pero para los efectos de salud, para que la gente no los toque. Mantenga la distancia entre las antenas y el medio ambiente a mayor distancia, y mayor si se utiliza de alta ganancia, sobre todo en VHF y UHF. No transmita si alguien se encuentra a 1,5 metros de una antena WIP. Y tengamos precaución con las antenas cuando las tenemos en interiores, dentro de nuestras casas. Utilice baja potencia, hasta menos de 100 vatios. Utilice transmisiones cortas cuando alguien está cerca de una antena. No utilice transmisores de alta potencia en VHF u UHF o sistemas de ganancias de alta ganancia como el rebote lunar en las áreas residenciales. Para nosotros, nunca mire ni se pare enfrente de un sistema de antenas de alta energía, de VHF o UHF, y ni se diga microondas cuando estén transmitiendo. Utilice los portátiles de VHF y UHF con la menor potencia posible. Aleje la antena de la cabeza y de los ojos. La reducción de la energía radiada lo podemos también lograr cambiando de bandas y utilizando modalidades de bajos ciclos como banda lateral única y telegrafía. Limite el acceso de su antena. La mayoría de los radiotransmisores no exponen a las personas a niveles de radiofrecuencia en exceso de los límites de seguridad, porque su uso de potencia es relativamente baja, porque su transmisión es intermitente y la mayoría de las veces porque hay relativa inaccesibilidad a las antenas. Y como les dije anteriormente, la FCC ha expuesto unas reglas de exposición de radiofrecuencia. La comenzó a sacar en el año 91, creo que después se actualizó en 98, y ahora últimamente las están actualizando. Pueden ustedes entrar inclusive para hacer los cálculos. Son muy sencillos, pueden entrar a la página de la ARRL para que colocando sus datos de sus antenas, sus bandas, a cada una de ellas las pueden hacer los cálculos. Son sumamente sencillos. En Estados Unidos les están exigiendo esto. Nosotros podemos utilizarlo para hacer nuestros propios cálculos, por aquí no es exigido. Pero la conclusión de esto que queremos transmitirle a ustedes es que la radiodifusión es segura. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, con esto completamos nuestra presentación y estamos todos oídos para conversar de este tema. Agradecido, Ramón. Excelente charla. Bueno, ya que levantó la mano, pero antes de darle el cambio a Enrique, quería darle la bienvenida a Marcone, Papa Yankee 6, Mike Victor, el presidente de la LABRE, Liga de Amadores Brasileños de Radioemisiones, de la Liga de Radio en Brasil, y está presente hoy acá. Yo quería darle la bienvenida, antes de comenzar con las preguntas, al amigo Marcone, que está por acá, YB6, Papa Yankee 6, Mike Victor. Adelante, amigo Marcone. Bom dia a todos. Agradeço aí a oportunidade de poder estar participando aqui com vocês nesse primeiro evento. Estou começando aqui a pegar aí um pouco com vocês. Eu avisei para nosso amigo Papai Yankee 2, Charlie Papo Henrique, de que estou em viagem e com a conectividade aqui de internet prejudicada, tá?
e dei um jeitinho aqui da gente conseguir entrar para cumprimentar vocês, agradecer e espero aí que na próxima atividade eu consiga estar em melhores condições, tá bom? Mas obrigado aí, forte abraço a todos. Gracias. Siempre bienvenido. Obrigado, Marconi, e sempre bem-vindo a Venezuela. Meu português não é muito bem. Entendo bem, pero o falar não dá comigo. Desculpa aí pelo português. Meu espanhol também não é muito bom. Lo bueno es que nos entendemos. Este programa es grabado todos los sábados a misma hora, desde mañana, en hora Venezuela, 14 horas UTC, y es grabado para transmitir vía YouTube. En nuestro canal DV5 Alfa Radio Víctor nos puedes conseguir y darle y ver todos los programas que hemos hecho. Enrique, te doy el cambio. Agradecido a Enrique porque fue que invitó a Marconi acá a este programa. Un poquito más. Olá, bom dia, Marconi, obrigado pela chegada aos trancos e barrancos, mas você chegou, isso que está valendo, né, Marconi? Muito obrigado e todas as semanas você já conhece os temas, são um melhor que o outro, é uma coisa realmente maravilhosa que está sendo feito aqui pela RV, vale a pena, o grau de conhecimento que se ganha é fantástico, isso já há 2, 3 anos e é louvável o trabalho que está sendo feito, muito esclarecedor, né? E é isso que está valendo. Ok? Obrigado aí por ter vindo. Para você, Marconi viene del estado de Bahía, ¿no? Conocido estado de Bahía, la provincia de Bahía, ¿no? Todos hablan portugués, pero cada uno en su dicción distinta, ¿no? Entonces, algunas veces, ¿no? Se espera una dicción, viene otra, así como ustedes también tienen maracuyo y no sé qué más, tenemos por acá. Excelente persona e seguramente aí vale, Marconi, se você achar interessante, convidando outras pessoas para que também estejam presentes nos futuros eventos, pessoal da Lab, para entender bem a dinâmica, que essa foi a proposta que eu te fiz para você conhecer a dinâmica, é muito bom, ok? Eu tenho uma pergunta, então, a Ramon. Ramon, Marconi, é médico, então tem todo esse conhecimento cruzado entre radiofrequência y la actividad nuestra de radioficción, ¿no? Ramón, yo tengo un amigo que tiene marcapasos, ¿ok? Y él está prohibido de charlar en la radio, poner potencia en su aparato, creo que le permite máximo QRP, ¿no? ¿Se puede explicar un poco cuál es ese tipo de interferencia que ocurre en nuestra radiofrecuencia con el marcapaso, ¿no? ¿Y cuál es la máxima potencia permitida cuando alguien tiene marcapaso para no perder el hobby de radioficción por eso? Ok. Vamos a empezar por unas palabras en portugués. Eu tenho uma garota chamada Teresa. Eu vivo en un país tropical. Eso es todo lo que yo sé. Pero bienvenido Marconi. Es un placer de estar acá y disfrutar de tu compañía. Bien, la buena noticia, Enrique. La mayoría de esos marcapasos tienen un blindaje y se han hecho pruebas. Las compañías les interesa que estén blindadas para evitar precisamente lo de la radiofrecuencia. La buena noticia es que las pruebas que se han hecho en realidad han sido favorables y que inclusive han puesto los marcapasos sobre el transmisor, ¿ok? No sé si sobre amplificadores, pero por lo menos en los transmisores, y no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué sucede?
¿qué sucede? Por prevención, pues les sugieren que no estén cerca, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Ya sea por un defecto de fábrica o algo. Básicamente es por prevención. Es igual, inclusive que nos dicen a nosotros que no debemos transmitir un equipo portátil dentro de un avión comercial porque puede interrumpir a las comunicaciones del avión. Mismo cuento, ¿ok? Pero los marcapasos, sí, se les han hecho pruebas y han pasado las pruebas, ¿ok? Lo más seguro es que no pase nada. Lo han puesto en ambientes con mayores radiofrecuencias que lo que puede estar en un cuarto de radio y no ha pasado nada. Lamentablemente, le han limitado la vida a este radioaficionado de disfrutar de este gran pasatiempo por cuestiones de prevención. Por supuesto, los cardiólogos se protegen, no lo recomiendan, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales ya han hecho pruebas y eso deben estar a prueba de interferencias de radiofrecuencia. Muy Es lo bien. que te puedo transmitir a ti. Solamente con permiso, Leopoldo, que levantó la mano, hay una segunda parte, voy a dividir la pantalla. ¿Puedes me abrir por ahí ahora? Sí, ya lo tiene. Bien, acá en Brasil, ustedes pueden ver que las estaciones necesitan hacer una declaración de estación referente a limitación de exposición de campo eléctrico y magnético, ¿no? Y esto exactamente porque algunas veces, lógicamente, nuestra estación es básicamente creada para estación muy fuerte de radiotransmisión, pero hay esta prevención con relación a las distancias de las antenas y potencia y frecuencia, ¿no? En relación al receptor. Entonces, para cada una de las antenas hay que hacer una declaración, ¿no? Donde están todas las fórmulas, inclusive, para que estén dentro de los límites, ¿no? Aceptables, y hay que se firmar después, acá hay toda exposición, ¿no? Y hay que se firmar por acá. El propio radioaficionado puede firmar esta declaración en el momento que hay alguna fiscalización eventual, ¿no? No hay necesidad que alguien venga, y ahí sería solamente para cuestiones comerciales, pero para radioficción está así. Entonces hay este tipo de cuidado por acá. No sé cómo es en los otros lugares, pero acá hay esta obligación que poca gente la conoce, ¿ok? Sí, en ese particular donde estás haciendo esto, lo de las declaraciones y esos cálculos que se hacen, como tú bien dices, a cada una de las antenas que pongan el radioaficionado en su estación. Y lo mismo para ustedes, y le sucedió en Estados Unidos. Y la actitud básicamente va a ser dos. Uno, la primera, caramba, otra vez, otra limitación más para los radioaficionados. Limitación que si para poder poner una antena hay que pedir permiso, tanto de altura, pedirlo al condominio, pedirlo. Esta es otra limitación más, ¿ok? Se puede entender como eso, algo negativo. Como también puedes tener la otra, cómo se enfrenta el problema desde el punto de vista virtualmente optimista, como decir, bueno, esto es para beneficio de uno, hay que chequearlo, cada una de nuestras estaciones, nos va a brindar seguridad para cada uno de nosotros. O sea, sí, ya se está dando en distintos países. Veo que allá en Brasil, acá en Venezuela no lo tenemos por ahora, pero bueno, pero sí está dado. Y ahí usted puede meter, como le dije, en la página de la ARRL, con referencia a este requisito de la FCC. Y todo, creo que todo el mundo puede entrar, no necesariamente tiene que ser miembro de la ARRL para ello. Y conseguir esa página, e inclusive le hacen el cálculo de todo. Y es sumamente fácil. Muy bien, gracias. Vamos a pasar el cambio a Leopoldo, que tiene la mano levantada.
Hola, buenas. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. adelante, Leopoldo. Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Escuchándolos perfectamente bien. Saludos a los amigos de Brasil. Realmente me sorprende mucho el requerimiento por parte del Estado brasilero para mantener controles de emisiones por parte de los diferentes usuarios de las bandas amateur. Eso no lo sabía, eso es interesante. Pero bueno, yo quería hacer una siguiente pregunta a Ramón y tiene que ver con los conceptos los conceptos que había manejado de densidad de energía que el cuerpo humano puede tener. Si bien es cierto, la cantidad de potencia por metro cuadrado es un factor importante, también es un efecto en el tiempo en el cual esos efectos de radiación están expuestos. No es lo mismo recibir la señal de un radar de 10 kilovatios en 3 microsegundos que tener que recibir una radiación de 10 kilovatios en 1 hora. Eso me imagino que debe ser un punto muy crítico a la hora de medir el efecto desde el punto de vista humano. Yo me imagino que eso ha sido estudiado y por lo tanto debe haber restricciones. Por lo tanto, Ramón, yo te quería preguntar, este, ¿cuáles serían los métodos para aquellas personas que tienen que trabajar en ambientes de radiofrecuencia para poder controlar esas emisiones de radiación en el tiempo? Yo estuve trabajando por muchos años en microondas y yo sé que eso era mandatorio. Sin embargo, no teníamos claro cuáles eran los procedimientos para medir eso, excepto de que los equipos de microondas, por homologación, en este caso por Conatel, todos ellos tienen que trabajar por menos de por debajo de 1 vatio. Estamos hablando de frecuencias que van desde los 5 GHz a los 30 y tantos GHz. Obviamente son radiaciones no ionizantes, pero son radiaciones y por lo tanto medidas en el tiempo pueden ser críticos, sobre todo si tú trabajas en el ambiente en el cual tú tienes que estar expuesto día a día para eso. El efecto de acumulación debe ser algo importante y puede afectar. Eso por un lado, Ramón. Por el otro lado, quería preguntarte cómo, no sé si has escuchado, cómo hacen para evitar, eh, digamos, a nivel de ultravioleta, en el espectro ultravioleta, los efectos secundarios en el cuerpo humano, sobre todo, no sé si has escuchado a nivel espacial, en los proyectos espaciales. Bueno, eso es una inquietud nada más. La segunda pregunta no es tan importante, pero la primera sí. Tómate tu cambio nuevamente, adelante. Para mí la segunda pregunta es la más importante. Trabajo precisamente con eso, ¿no? Básicamente la luz ultravioleta está por encima, justo por encima de la luz visible, hace que tenga efectos genéticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene tal intensidad de luz tal intensidad de frecuencia que lo primero que está nuestro cuerpo humano expuesto a la luz solar es nuestra piel. Y las lesiones de piel son precisamente las que va a producir el sol. Esas sí son acumulativas, ¿ok? La exposición solar, la luz ultravioleta. Y Sergio, que está aquí presente y se está señalando ahí una lesión que tiene, precisamente esto da lugar a cáncer de piel. Gracias a Dios, la mayoría de las lesiones de cáncer de piel no son tan agresivas ni ponen en peligro la vida humana. La mayoría. Pero todas están sujetas a la acción de la luz ultravioleta. Por eso la recomendación médica es no exponerse a la luz solar constantemente, usar protector solar,
usar gorra, usar sombreros, etc. Y si van a usar protector solar 100%, no de 30, sí, 15, 50, 100%. Ir a la playa, utilicen las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, ¿ok? No tanto las del mediodía. Aquellos que tienen que trabajar al aire libre, pues están expuestos a la luz ultravioleta, están expuestos a este tipo de lesiones. Entonces, tienen que cuidarse. Entonces, por eso, para mí, la pregunta que me llama más la atención y quise responder inicialmente es esa. La luz ultravioleta produce lesiones a nivel de piel. Y son acumulativas en el tiempo. La otra pregunta la cual me hacía referencia. En primer lugar, no es mi campo. No te lo voy a poder detallar y probablemente los ingenieros eléctricos aquí tengan más experiencia que yo en ese particular. Pero sí, hay varias maneras de hacer los cálculos respectivos. Con referencia a lo de las microondas con las que tú trabajaste o trabajas, pues evidentemente esas son las que tienen dentro de el espectro de radiofrecuencia, la que tienen menor longitud de onda y por lo tanto tienen más energía. Por eso me paré a decirles a que no se paren frente a una antena guiada, las de microondas, mientras estén en transmisión. Mientras no transmitan no hay problema, pero no hacerlo mientras hay una transmisión, sobre todo por la ceguera que puede ocasionar por aumento de temperatura brusco. Y eso es lo que yo le puedo decir. Hay distintos cálculos que se pueden utilizar para hacer los mismos. Lo de la exposición y la frecuencia máxima de exposición, el SAR, etcétera. Pero de verdad, yo particularmente no las manejo directamente. Probablemente, como dije, los ingenieros aquí presentes, estoy seguro que tienen más experiencia que yo en ese particular. Marek, si me quieres ayudar. Marek, que está presente. Sí, sí, bueno, justamente estaba levantando la mano para hacerte una pregunta, pero es justamente con la relación a lo que tú acabas de comentar. O sea, yo entiendo que de los cánceres de piel hay, creo que 3 tipos: el vasocelular, el espinocelular y el melanoma. El que es peligroso es el melanoma. Pero yo quería preguntarte la diferencia entre espinocelular y vasocelular y también en relación también a la diferencia entre ultravioleta A y ultravioleta B. Te lo comento porque a mí me van, por cierto, en dermatología me van a hacer un tratamiento ahí en la puerta 80, que tú la debes conocer bien, allá en el clínico, porque tengo realmente es una queratosis. Yo pensaba que era un lunar ya cancerígeno porque tiene todas las características A, B, C, D, o sea, A de asimetría, B de bordes irregulares, C de color, D de diámetro, o sea, cumple con todos los requisitos, pero me pusieron un aparatico, un dermoscopio, y me dice la doctora que no, que eso no es un lunar cancerígeno, sino que es una queratosis y me la van a eliminar en lo que ellos llaman un procedimiento de puerta 80, ahí en el 8º piso, en próximo julio, ¿no? Pero quedé intrigado con estas cuestiones del vasocelular, del espinocelular, y quería también preguntarte lo de la ultravioleta A y ultravioleta B. Ok, lo del espinocelular, el vasocelular y el espinocelular
son de distintas capas de la piel. Son células malas, ¿sí? Pero el más benigno de los dos es el vasocelular, que tiene la tendencia a crecer localmente. Y por supuesto, al crecer localmente va destruyendo todo lo que se va encontrando en el camino. El espinocelular se caracteriza por ser un poquito más superficial, pero también crece localmente. Pero a veces se puede ir por los linfáticos y puede ir a los ganglios y pudiera ser un poco más agresivo. No todos se dan. La mayoría de los espinocelulares y los vasocelulares se resuelven desde el punto de vista quirúrgico con una resección local amplia, y entendido por amplio que los márgenes estén libres y virtualmente están curados y no necesitan ningún otro tipo de tratamiento. A diferencia del melanoma, que básicamente es de lo que le da el color. Los melanocitos son los que le dan el color a la piel. La gente de piel blanca tiene pocos melanocitos. La gente de piel oscura tiene mucho. Eso también inclusive protegen del sol, pero también están influenciados por la actividad solar, la luz ultravioleta. Sí, hay de dos tipos. No reconozco mi ignorancia en que exactamente cuál es la diferencia entre los dos. Los tratamientos pueden ser variables del carcinoma vasocelular o espinocelular. Los tratamientos locales pueden ser con cirugía, el más efectivo, puede ser inclusive con radiaciones más superficiales, con quimioterapia superficial. Hay distintas. Ahorita hay distintas maneras de manejarlo. El melanoma de verdad es una clase aparte. Es un tumor de piel mucho más agresivo, y mientras son superficiales y pequeños, dependiendo su grado de profundidad, pueden ser perfectamente manejables, pero a veces son sumamente agresivos. Eso es lo que te puedo decir en ese particular. Lo que queríamos era contestarle desde el punto de vista de ingeniería a la pregunta que hizo Leopoldo. Leopoldo. Si me puedes ayudar en ese particular, Mare. Ok, muchas gracias, Vale, por tu explicación. Y además quiero aprovechar y felicitarte por la exposición. Yo en principio pensé que iba a ser como una repetición de una que hiciste hace algún tiempo, que trataba el mismo tema, pero realmente la has enriquecido mucho. Claro, el punto pivotal de la radiación ionizante por encima de la luminosa y la de radiofrecuencia por debajo de las frecuencias de la luz visible, pues se mantiene, porque ese es el punto pivotal, ¿no? Pero la enriqueciste muchísimo y realmente fue excelente. Quería felicitarte por eso. Y aprovecho a los colegas que van en móviles, que tengan cuidado con el antebrazo izquierdo cuando van manejando, porque el sol, aunque no saquen el brazo por la ventana, que eso no debe hacerse por razones de seguridad, aunque tengan el brazo adentro, apoyado en el descansabrazo, en los carros que tienen una ventana tipo burbuja, el sol entra de todas maneras y esa es un área muy expuesta. Con los años ahí recibe muchísimo sol, entonces tengan cuidado con eso. Y si por favor puedes refrescarme la pregunta del colega Leopoldo. Sí, cómo hacer los cálculos de fundamentalmente, Ramón, fundamentalmente es cómo evaluar el efecto acumulativo de una radiación no ionizante para un empleado que por general trabaja en un ambiente de microondas. Cómo poder
determinar de que la exposición es segura hasta cierto punto? Esa es básicamente la pregunta. Sí, yo creo que realmente no hay establecido un criterio estándar que esté normalizado. Yo creo que simplemente se toman criterios de precaución con una amplia tolerancia, ¿no? Lo mismo debe suceder para, por ejemplo, los operadores que están en las estaciones de radio, no en los estudios que están normalmente en las ciudades, sino en las plantas transmisoras, porque ahí se manejan, aunque son frecuencias mucho más bajas, se manejan potencias muy elevadas, ¿ok? En las plantas donde están las antenas que irradian. Aunque sean frecuencias más bajas, pues son potencias muy elevadas. Yo creo que el establecimiento de turnos de determinada duración de tiempo es una práctica que no tiene un criterio científico normalizado. O sea, no hay unas normas establecidas al respecto. Simplemente se toma con un margen de tolerancia por prevención, pues, por seguridad. Pero no hay una forma exacta de calcular. Permiso. Adelante, adelante. Disculpa. Mauro, antes que arranque, vamos a dar el cambio también a David, que se le va a caer la mano del cansancio. Dale, David. Sí, David, David también es ingeniero, también es de su área. Creo que hay varios aquí que tienen esa área. Leopoldo, tú trabajaste en eso también. David creo que trabaja en telecomunicaciones. Mauro, lo sé, hace muchos años que trabaja en eso. Y bueno, vamos para tener que a David se le va a cansar la mano. Que la baje de una vez. Sí, ¿verdad? Se la bajo ya de una vez. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan, verdad? Sí, por supuesto. Ok, saludos a todos. Ramón, le mandé un archivo ahorita de forma privada. Sí, mi experiencia en todos estos años, más de 35 años de profesión como ingeniero en diversas áreas, tuve la oportunidad de trabajar en nuestros organismos en la administración pública sobre la parte regulatoria. En una oportunidad en el año 2004, bajo un trabajo multidisciplinario con varios profesionales en diferentes áreas, Venezuela emitió una resolución tomando en cuenta las recomendaciones y los trabajos hechos en diferentes países sobre las medidas de seguridad sobre las radiaciones no ionizantes. En su momento, en el año 2004, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, lo tengo aquí anotado, de todas maneras está en la exposición, en la resolución 508, ¿ok? Gaceta Oficial 38.058 del año 2004. Ahí están las normativas que establece el Ministerio de Salud para este tipo de radiación. Más adelante, Conatel en el año 2005 sacó la providencia administrativa número 581. Providencia administrativa de Conatel número 581. En el año 2004 fue publicada en la Gaceta Oficial 38.201. Y ahí está, en esta providencia reza lo que el colega Enrique de Brasil mostró sobre unas mediciones que se requieren para demostrar que cualquier estación de radio aficionado o telefonía celular o emisora de radio no estamos sometidos a estas
emisiones radioeléctricas o campo magnético. En esta resolución existen las planillas de cómo debe ser llenada y nuestro ente regulador, para hacer un poquito más largo, son informes que se piden anualmente a las empresas que tienen concesiones, uso de frecuencia para explotación comercial. Ellos en su contrato de concesión le obligan a presentar este tipo de informes. Nosotros los radioaficionados no escapamos de esas revisiones, aún sabiendo y bien explicado por el doctor Ramón que no estamos sometidos a esos tipos de radiaciones no ionizantes, debemos que cumplir. La cosa es que esta resolución 581 de Conatel es muy poco conocida, pero está vigente y son mediciones que hay que hacer. Si el ente regulador las solicita, pero sí tenemos regulación aquí en Venezuela sobre eso. De hecho, en el mercado existe este equipito, ¿ok? Muy barato, ¿okay? Es como un tester, es un medidor de campo electromagnético y magnético, ¿okay? Que lo pueden tener en su estación. ¿Okay? Aquí están, se puede medir el campo magnético en Tesla y en voltios sobre metros. ¿Okay? Esto es muy barato. Esto cuesta $20, algo así, y lo pueden tener en su estación. Ya viene calibrado de acuerdo a las normas internacionales. Bueno, perfecto. Eso era todo lo que quería decirle. Un abrazo para todos. No sé, doctor Ramón, le envié el archivo de forma directa. No sé si lo habrá llegado. Gracias. Gracias. Bueno, es que este tema precisamente trata de combinar las dos cosas, ¿no? La parte científica, eléctrica y la parte médica. Y por supuesto se dan cuenta que manejo mucho mejor en mi área. Y las de ustedes, pues las menciono, doy conceptos, etcétera. Pero el área de ustedes, la parte del conocimiento de ustedes, tienen que compartirlo un poquito más con nosotros los radioaficionados naturales, ¿me explico? Ustedes tienen mucho conocimiento que nos pueden ayudar a ilustrar, a abrir nuestra mente. Así que los invito inclusive a que participen activamente con estos tipos de charlas que damos nosotros los días sábados. Simplemente considérense invitados, quieren dar un tema en específico, bienvenido sea. Así de sencillo. Y gracias, David, por tu información. No sabía lo de la providencia administrativa, la anoté para buscarla porque ni idea tenía que aquí en Venezuela teníamos algo como eso. Y tú bien dices, a las emisoras de radio, a la parte comercial, a la que transmiten con unas potencias que son muy superiores a las nuestras, pues a ellos sí se lo exigen. Bien, le pasamos el cambio a Leida, allí en Puerto Rico. Bienvenida. Muchas gracias, ¿me escuchan? Perfectamente. Y queremos qué verte bueno. también, si es posible. Pues no, ok, no estoy preparada para mostrarme en cámara, pero nada, yo sé que me van a ver. Excelente la exposición. No quiero tomarles mucho tiempo, voy a tratar de hacer mi comentario breve porque hay muchas manitas levantadas, todos tienen preguntas y quieren hacer algún comentario, pero solamente les quiero exponer mi experiencia como radioaficionada bajo la FCC, ¿verdad? Nos rige la FCC acá en Puerto Rico por ser territorio de Estados Unidos. Así que tenemos la experiencia por parte de la Federal Communication Commission. Siempre hemos estado regidos por los límites de exposición a radiofrecuencia, como usted lo presentó.
y se nos exige estudiar y entender esos límites de exposición a radiofrecuencia, es que hasta hace 2 años es cuando la FCC exige al radioaficionado de Estados Unidos y sus territorios el que se evalúe la estación. Antes solamente nos ponían la tablita, este es tu límite, este es tu potencia máxima y ya con eso era suficiente, era conocer la tablita y que eso estaba ahí. Nos los aprendíamos para el examen y después como que, ya después a todo el mundo lo olvidaba. Pero ahora se nos exige que tenemos que hacer la evaluación de la estación y ver si cumplimos o no con los límites de exposición a radiofrecuencia. Y es muy interesante, pero yo le digo al radioaficionado de Puerto Rico que eso nos conviene en cierto punto, el tener la estación evaluada para cada una de las antenas, para la potencia máxima, nos conviene en cierto punto porque acá se ve mucho la tendencia de la gente a preocuparse por cualquier antena que ve. Y a cada rato hay una protesta de comunidades cada vez que alguna compañía de celular viene y coloca una antena, y en la ignorancia del público general de no conocer la radioafición, cuando ven que hay una persona colocando una antena en su techo o colocando una antena en su patio, pues entonces rápido preguntan, ¿y qué es eso? ¿Y por qué está ahí? ¿Y cuál es la razón? Entonces a veces es un poquito difícil explicarle a una persona que no sabe lo que es radioafición, pues qué es, y que la persona entienda y no se moleste por esa antena ahí. Pero más allá de eso, también es conveniente porque ahora está muy de moda hacer los parques en el aire, los POTA, Parks on the Air, Beaches on the Air, Summits on the Air. Y entonces, al momento de quizás colocar una antena en una playa, en algún parque, pues también es conveniente el establecer esos límites y claro, dónde poner la antena, donde no moleste al público que visita un parque. Yo creo que tenemos que también tomar conciencia de eso. Y por esa misma razón, yo soy la Assistant Section Manager de la sección de Puerto Rico de la American Radio Relay League, soy la subgerente de la sección acá en Puerto Rico, pues nos damos a la tarea de crear videos informativos para la comunidad de acá de Puerto Rico y los hispanohablantes que viven en Estados Unidos, que quizás tienen la barrera del idioma. Y entonces creamos un video para enseñar cómo usar la calculadora que usted mencionó que está disponible para todo el mundo en la página de la American Radio Relay League. Pues enseñamos a la gente, mira, esta es la calculadora, así es como se usa y esto es lo que tienes que hacer. Así que los invito a que entren a buscar esa información tanto en la página de la American Radio Relay League, en la página donde colocamos la información. Yo se lo voy a dejar ahí en el chat para que puedan entrar y verlo. Entonces, aquellos que quieran conocer un poquito, ¿verdad?, de lo que sucede al lado de acá, pues puedan entender un poquito más sobre eso. Y también quería mencionarles rapidito, porque ya estoy hablando mucho, que la FCC emite hace varios años en la Oficina de Ingeniería todo un boletín dedicado al radioaficionado para que puedan entender, tener la información escrita sobre lo que tiene que ver esto mismo, la exposición a radiofrecuencia y qué es lo que tiene que hacer el radioaficionado, y nos basamos en eso para entonces poderle explicar al radioaficionado acá de Puerto Rico exactamente eso, lo que usted lo desarrolló mucho más en el área de medicina, nosotros nos concentramos más en el área de la radioafición. Pero ya no los quiero molestar más, así que yo sé que hay muchas manitas levantadas y gracias por la oportunidad de expresarme. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Leida, por tu participación, y aprendimos contigo con solo pedir la palabra tú. Así que siempre bienvenida. Fíjate toda la información que nos pasaste, bastante interesante, y te agradezco. Siempre estarás cordialmente invitada a participar con nosotros acá los días sábados. Tienes mucha información que compartir con todos nosotros. Muchas gracias. Creo que le toca ahora a Mauro. Mauro, sí, que ya se le cansó la mano, pero ahí está. Bueno, bájame la mano. Ya otra vez. Bueno, buenos días para todos. Espero que estén bien. Voy a empezar de atrás para adelante. El por qué no se debe usar los radios portátiles en los aviones, incluyendo los celulares.
porque están a menos de 100 metros cuadrados de los equipos de radiocomunicaciones que tiene el avión, tanto en VHF, UHF y HF. Entonces, se recomienda el uso de no usar los portátiles precisamente para que esos campos magnéticos o las armónicas de esos campos magnéticos no afecten la radiocomunicación aérea. Con respecto a la exposición en milisegundos de una portadora o un radar, es lástima que Leandro no esté presente. Él trabajó muchos años en radar y casi todas las estructuras de radar están protegidas por plomo. Dentro de la cabina, la radiación es prácticamente cero. En el caso de microondas, el operador que trabaja en una estación de microondas, las antenas como mínimo están a 10 metros de distancia de donde está el operador. Y el campo radiado de una antena de microondas anda en el orden de 3.5 voltios en frente a la antena. Una antena que tenga 40 dB, 30 dB de atenuación, pues el voltaje por la parte de atrás de la antena es muy mínimo. Como dijo Ramón, no se debe estar frente a la antena, pero ¿quién se para enfrente a una antena de microondas? O sea, existen muy pocas posibilidades de que eso suceda, porque están a mucha altura, incluyendo las estaciones terrenas que pueden transmitir una antena parabólica de 10 metros, 20 metros de diámetro, están prácticamente a 30, 40 metros de distancia donde pueda estar una persona. Los voltajes de radiofrecuencia, hablan voltaje de radiofrecuencia, 1 kilovatio es igual a 2223 voltios. 100 vatios es igual a 70 voltios. 1 vatio es igual a 7 vatios. Y 1/4 de milivatio a 1.75 vatios. O sea, esa radiofrecuencia, a pesar de que puede estar en la banda de UHF y en nuestras bandas de HF, no afectan. Son muy poco dañinas. Adelante, Ramón o Antonio. Ok, vamos a darle el pase a Carlos. O Ramón, ¿tienes algo que comentar de mensaje de ¿Está bien? Mauro? Está bien, perfecto. Le pasamos entonces el cambio a Carlos de Gales. Saludos a todos y gracias por el tema súper interesante. De hecho, cuando ustedes mencionaron que en Brasil se estaba exigiendo el cumplir y para los radioaficionados cumplir con las normas de emisiones, y la colega de Puerto Rico tuvo bien participar, confirmándolo, yo recordé que yo no lo he hecho. Aquí desde el 2021 eso se está exigiendo. Y a mí se me olvidó y yo eso no lo he hecho. Yo puse allá en el chat varios vínculos a lo que es la normativa aquí en el Reino Unido, inclusive uno de la RSGB, la Liga de Radio de aquí del Reino Unido, donde hay una calculadora. El vínculo está chiquito, dice Web App, pero es una calculadora. Pero en resumen, cuando yo busqué aquí para poder compartir con ustedes, encuentro que las reglas aplican a cualquier potencia sobre 6.1 vatios ERP. Sobre este límite se necesita chequear para asegurarse que las señales cumplen con los límites internacionales de la CNIRP, que no sé qué es, pero debe ser algún organismo internacional. Cualquier radioaficionado que transmita con más de 6.1 vatios ERP necesita entonces hacer una evaluación para asegurarse que el público en general no se expone a ningún campo electromagnético más grande que esos límites. Luego allí explica un poquito en el vínculo que puse que se necesita para hacer el cálculo en la calculadora, y cuando me voy a la página de la RSGB,
del mismo tópico, también dejé el vínculo ahí en la caja del chat. Allí está hablando de que en reglas, digamos, digamos a cuartas, pues, nada medido al exactamente, pero sino una regla ahí muy por encima significa que nadie debería o ninguna persona debería merodear una antena que esté transmitiendo a menos de 8 metros de distancia. Entonces, si alguien está interesado en esa calculadora o en ayudarse para hacer esos cálculos, ahí le dejé el vínculo y bueno, ahora tengo yo que ponerme a hacer eso porque se me olvidó que yo no lo había hecho. Gracias. Agradecido, Carlos. A ver, los mensajes, no sé por qué está configurado así, no manejo esta parte. Los usuarios no pueden enviar mensajes a todos. Yo sí pude sacar el link que tú pasaste de la RSGB y lo puse ahí para que todos puedan ver el link. Pues no sé por qué no se puede, tampoco me permite copiar y pegar. No sé por qué está así configurado el programa. Ya esto lo maneja Esteban normalmente. Como Esteban no está activo, sino está en el carro, me dejaron a mí y esta parte no la manejo muy bien. Entonces, bueno, vamos a pasar el cambio. Había otra mano levantada. Bueno, hay un temita adicional en las embarcaciones deportivas. Casi todas las embarcaciones deportivas, llámese veleros o yates, motonaves, usan radares. Y esos radares están aproximadamente a 2-3 metros sobre la embarcación. Y no producen ningún efecto dañino, puesto que el campo de radiación está por debajo de donde puede estar la persona. Perdón, por encima de donde puede estar la persona. Mira, David, Johnny está preguntando cuál es el modelo del equipo que tú enseñaste. Y Antonio, pon el vínculo que dijo la colega de Puerto Rico. Pásalo al chat de todos. Ok, el modelo del equipo es un medidor de EMF, Eco Mike Foster. Es el MyEco Tango 01. MyEco Tango 01. Inclusive, si ponen medidores de EMF en YouTube, hay varias publicaciones sobre radioaficionados que tienen este equipo. Hay otro tipo, o sea, yo te puedo mostrar inclusive que saqué del depósito de la oficina otro, ¿okay? Es un medidor de campo electromagnético. Bueno, la cámara me lo está desenfocando porque tengo un efecto. Pero esto para manejo más selectivo. Por ejemplo, esto trabaja con sondas y cada sonda es selectiva en una banda de frecuencia. Esto es un medidor con banda ancha. ¿Okay? Y este es un medidor de campo magnético, pero selectivo con antenas cortadas a cierta frecuencia. Te voy a mostrar otras antenas. Estos son los tipos de antenas que utiliza este equipo. ¿Okay? Lógicamente, por ser un equipo analógico, hacer mediciones de campo magnético con este equipo, el equipo debe estar calibrado bajo sus patrones. Por cierto, yo lo tengo calibrado, yo lo mantengo calibrado. La última vez que se calibró fue en noviembre del año pasado. ¿Okay? Y la calibración dura como 3 años. Pero son actividades que se dan aquí en Venezuela de auditoría de estaciones de radiocomunicaciones, estaciones o subestaciones eléctricas, que también se hacen este tipo de mediciones, que tenemos esa Providencia 581. Estaba buscando las planillas de Coratel, pero bueno, en cualquier momento que la consiga se la hago llegar
Antonio para que la distribuya. ¿Okay? Y el instructivo de cómo se debe hacer. Aquí tiene la providencia administrativa. Mencionó. Les damos la bienvenida a todos. Gracias a todos por estar aquí la noche de hoy en otros seminarios pasados. Los anteriores están en la página de Facebook de Esta es la providencia. A ver, un segundo. ARRL. Que tengo. Aquí estaba abriendo el link para poder pasar. Esta es la providencia 581 que habla David. Aquí la busqué en Conatel y aquí la tiene. Se mete en la página de Conatel o busca en el buscador providencia Conatel 581 y le sale aquí el formato. Puerto Rico Section guión. Que tengo aquí. Un pequeño arroz con maíz. Oficial. Ahí están los videos anteriores. Ok, ahora sí. Ahora sí puedo copiar el link. De la sección, ¿verdad? De los webinars, la página de la sección. Ok. Sigue, Ramón, ya pude copiar el link. Ya lo paso acá a todos. Este es un video de YouTube que mandó Leida. Por acá y aquí tienen el link. Y entre otras cosas que vienen hablando de radioafición, como dice Ramón, de las emisiones, tenemos el problema de los teléfonos celulares. Mucha gente usa los manos libres, pero están los manos libres, entonces lo puedo preguntar aquí a los ingenieros que están acá, déjense conocer, estos manos libres que trabajan vía Bluetooth. Creo que Bluetooth es RF y lo tenemos pegado aquí todo el tiempo. Los que usan Bluetooth lo tienen pegado al oído. ¿Qué tanto puede afectar a las personas el tener un Bluetooth pegado todo el día al oído? No sé si David, Mauro, me pueden responder. Lo que sí le puedo decir desde el punto de vista médico y como expliqué en la charla, si ustedes se fijan, ellos van a generar aumento de temperatura, inclusive aumento de temperatura en el mismo equipo. Por eso ustedes ven, si ustedes están transmitiendo con un walkie-talkie o con un celular y constantemente están hablando, se va calentando, ¿ok? La radiofrecuencia va calentando el equipo. Esa temperatura se va a transmitir al cuerpo, primero a la piel y todo lo que esté cercano a él. Pero es simplemente aumento de temperatura. Para tranquilidad de ustedes, no va a generar daño genético, no va a producir cáncer. ¿Ok? Eso está establecido. Eso son las leyes de la física. Entonces, lo que puede producir es aumentos de temperatura locales. Más nada. De ahí no va a pasar. Sí, el voltaje de radiación de un Bluetooth es equivalente a 0.043 voltios. Eso es más fuerte la temperatura del oído que la de Bluetooth. Así es, mira, bueno, complementando un poquito aparte de la medicina. Todo equipo cuando sale al mercado tiene que cumplir unos estándares, inclusive establecidos internacionales para salir al mercado. Uno de esos estándares es ese tipo de características de emisiones y debe cumplirlas, si no, no sale al mercado. Ahora, si por mucho tiempo está sometido a este tipo de radiaciones a cierto nivel de campo magnético y si cumple con la normativa, no se ha demostrado durante las estadísticas que se pueda llevar en cualquier país
que este tipo de emisiones puedan provocar, como muy bien lo explicó desde el punto de vista... Yo te voy a explicar eso del doctor Ramón, como lo explicó el doctor Ramón, desde el punto de vista médico. ¿Okay? Pero si estamos bajo esos estándares y, sometidos, y bueno, bajo esas normas, esas reglas, no nos va a hacer daño. En mi caso particular, yo trabajé 8 años en radares, ¿ok? Y la estadística que nosotros llevábamos en ese tiempo es que todo el mundo que trabajaron ahí no salieron canas, ¿ok? Pues eso ya es un efecto, sí, secundario que lo puede explicar el doctor Ramón. Todos los que trabajamos en esa unidad donde están sometidos a un radar militar, un TPS-43, que estaba en Menemauroa, base Libertador, en la frontera, a todito no salió cana, eso sí, un efecto secundario. Pero hay algunos que no estamos expuestos a cerrar y también tenemos canas. Un poquito a colación con respecto al comentario del amigo, es lo que tiene que ver cómo la potencia desde un elemento radiante se dispersa en el aire, en el ambiente, o lo que es la propagación como tal. Hay que acordarse de que la potencia se dispersa en el aire a una razón del inverso del cuadrado de la distancia, en el cual el transmisor y el receptor están separados. Entonces, el gradiente de atenuación de las potencias es muy grande, es tremendamente grande. Es por eso que la atenuación es tan grande que se utilizan antenas de gran ganancia para compensar esas pérdidas. En el caso de los teléfonos celulares, sobre todo los que no están pegados muy a la oreja, sino los que están a cierta distancia, la atenuación es tan rápida que por más los milivoltios estos que se está hablando de transmisión en antena, al momento que llegan al cuerpo, están atenuados nuevamente al doble, al inverso del cuadrado de la distancia. Eso atenúa, pero enormemente. Y entonces, eso contribuye muchísimo a la seguridad. Aparte de eso, nuevamente, el comentario anterior del amigo indica de que todos los equipos de comunicación tienen que estar homologados justamente para limitarlos en potencia. Es muy común, en el caso de la experiencia que tengo yo en microondas, es que es muy raro cuando un equipo de transmisión de eso va más allá de 1 vatio. Está considerado que 1 vatio en microondas, la capacidad de penetración es tan bárbara que no hace falta más. Entonces, a lo sumo, como 3 dB más es 2 vatios nada más. Suena poco, pero como había mencionado, todo depende de la cantidad de horas de exposición en cual tú estás y qué tan repetitivo es en el tiempo. Bueno, ese es el comentario y continuamos. Pues adelante. La exposición del ser humano en relación a los celulares. Uno pensaría que la celda de transmisión del sistema de celular es mayor que la del celular que uno tiene en la mano. Pero resulta que la exposición es mayor, aunque es mínima para nosotros, porque la capacidad que tiene el cuerpo humano de termorregulación es mayor con el celular que el de la antena. O sea, la antena transmisora, las celdas, ¿ok? Y las distancias, a pesar de que allá, por supuesto, está transmitiendo algo, una señal mucho más fuerte que la que transmite aquella no me afecta a mí tanto como la radiación que me la va a producir el teléfono que tengo aquí en la mano, cerca del oído. Así que las antenas las celdas, etcétera, no generan problemas para la salud. Eso está demostrado también. Lo que pasa es que el miedo es libre y también
nuestra ignorancia es libre también. No estamos Sí, hay gente muy mística con respecto a eso, sí, sí es cierto. No nos afecta, pues. Pero en realidad es eso, hay maneras de determinarlo. Yo tenía una charla aquí también preparada para eso, y la estuve buscando para incorporarla a esta, pero sobre todo lo de la medición de campos con los celulares, porque es lo que está al día en la tecnología. Lo ofrezco buscar nuevamente para otra presentación, pero no, de verdad no lo consigo. Perdí un disco duro donde tenía muchas cosas y Eduardo trató de ayudarme, pero nada que ver, lo perdí definitivamente, y en todo lo demás respaldo no la consigo, pero la tendré que volver a armar. Gracias. Yo creo que todo esto que está hablando Leopoldo, yo creo que a partir de la aparición muchas veces de las redes sociales, hay mucha gente conspiranoica, o sea, y mucho miedo. Y lamentablemente, estas redes sociales, tipo TikTok, Instagram, han aparecido muchos pseudocientíficos que se la creen que saben mucho y están dando información errada. No sé si se acuerdan, durante la pandemia, los escándalos que habían, que si la pandemia fue provocada por no sé qué, que las torres de transmisión para tecnología celular 5G, que estaban con esa, te iban a dominar, pues con la vacuna te iban a insertar un chip, y con la 5G te iban a dominar y todo eso. Esto es pseudociencia, esos inventos que hacen para desestabilizar a la gente. Y como no todo el mundo tiene la suerte que tenemos nosotros de ser radioaficionados y entender algo de esto, porque algo entendemos, si no seamos ingenieros, algo entendemos por nuestros años en la radio, no caímos en ese juego. Pero a mi gente me discutió muchísimo sobre esta tecnología 5G, que no, que te están matando, que te van a dominar. Yo trataba de darle una explicación del conocimiento, de la parte que yo conozco de RF, y a nivel de radioaficionado, y mira, y te insisten de que no, que eso es una conspiración mundial para dominar el mundo y hacerte cambiar tu mente para fines X. Entonces, en parte, todos estos miedos que tiene la gente también vienen de ahí. De tanta falsa información falsa que le están dando al mundo. Y mira, por eso mucha gente le tiene miedo a una antena, que coloque una antena en las casas. Anteriormente, antes de aparecer estas redes sociales, antes de aparecer los teléfonos celulares, ¿cuál era el miedo de la gente con las antenas? Que no podían ver televisión. Ese era el gran problema. Ahora no es que no pueden ver televisión, ahora es que se enferman, que les va a dar cáncer, que se van a volver locos. Entonces, ninguno de nosotros creo que estamos un poco locos los radioaficionados, pero todo eso viene de esta información hecha de manera intencional para desestabilizar a la gente, desestabilizar al mundo. Yo creo que eso viene por ahí, mucha de esta desinformación, porque todo es desinformación. Acuérdate de una cosa, en la medida en que en la radiofrecuencia, la frecuencia es más baja, la capacidad de cobertura es un poco mayor. En la medida que van cambiando las tecnologías de 2G, 3G, 4G, 5G, 5G utiliza una frecuencia mayor y por lo tanto su capacidad de cobertura es menor. ¿Cómo resolvieron? Porque tienen que aumentar ancho de banda para darle más velocidad, sobre todo a nivel de internet de los celulares. A mí me sorprende que el amigo allá de Nashville esté andando en una autopista y fíjate tú que el video no se caía. Es una estabilidad en el video. Eso te imaginas tú, la capacidad de transmisión que tienen ahí en esa zona. Sí, es sorprendente, es sorprendente. Entonces, la tecnología de 5G aumenta la frecuencia, tiene menor capacidad de penetración por la alta frecuencia, pero ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de nodos. Entonces, existen más radiobases como antes no hacen en 3G o en la tecnología 4G. De manera que el índice de radiación es mayor. ¿Qué es segura o no es segura? Ya yo me imagino que
debe ser segura porque le están bajando un poco la potencia para poder aumentar la cantidad de radiobases más y poder cubrir más. De hecho, 5G requiere mucho más equipo y mucho más inversión que una tecnología 4G y una 3G aguas abajo, ¿no? Es mi comentario. Excelente. Mira, Ramón, vamos a pasar a Open Bar y seguimos conversando, pues ya son las 2. Vamos a cerrar oficialmente y pasamos a Open Bar y seguimos conversando sobre el tema. Entonces, bueno, agradecido a todos ustedes por hacerse presente una vez más en este programa Hablemos de Radio, un programa muy, muy interesante que nos ha dado Ramón. Excelente y excelente todos los comentarios desde el punto de vista profesional médico, parte de Ramón, y los ingenieros que nos acompañan acá, que nos han ilustrado muy bien y bastante sobre este tema, que va más allá de la radioafición, porque también se va a la vida cotidiana de nosotros, pues todos, o aquí creo que el 99,999% tiene un equipo de radio que lo porta encima todo el tiempo, que es un teléfono celular, que es un equipo de radio. Entonces, agradecido, Ramón, excelente tema. Recuerden que este programa fue grabado y va a ser subido prontamente a nuestra plataforma YouTube, donde lo podrán ver y lo pueden, si quieren, a amigos que lo vean, porque aclara muchas cosas sobre la RF y sobre todo miedos que tiene la gente sobre este tema. Quiero agradecer también a Leida, a Rames, a todos los que por su intervención acá. Estaremos en contacto. Yo sé que Ramón te va a contactar para conversar sobre algún tema futuro para este programa. Igual, todos los que están acá, ingenieros, David, Leopoldo, cuando quieran aportar y hacer un programa sobre algún tema de radioafición, desde el punto de vista de la experiencia técnica de ingeniería, muy bueno, bienvenido será cualquier tema que quieran presentar por acá, solamente nos lo notifican y les damos la oportunidad para que lo desarrollen acá. Aquí agradecido, nos vemos el próximo sábado, recuerden a la misma hora, el mismo canal, como decía por allá en los años 70 las televisoras, la misma dirección, la misma contraseña. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.